Ya lo he dicho antes, el Hombre Araña es mi superhéroe favorito. Pero, ¿por qué? Es difícil de decir. Me gusta que sea joven y no un viejo millonario amargado. Y se divierta con sus poderes. Me gusta su sentido del humor. Y no sé, pero le siento un toque más propio, como más mexicano que el resto. Bueno, cualquier superhéroe se ve más mexicano que Capitán Barras y Estrellas. Pero de hecho, hay una buena razón para ver a Spider-Man como un personaje con un toque más mexicano, y es que ha habido varias versiones mexicanas de Spider-Man. Algunos conocedores del cómic sabrán que existe una versión de Spider-Man del universo Marvel que de hecho es mexicano, Arácnido Jr. para ser exactos. El segundo Spider-Man mexicano es el siempre entrañable Spider-Cholo, y su sabiduría milenaria que nos mantiene por el buen camino en esta vida mundana. Pero, ¿sabías que existía un Spider-Man mexicano anterior a estos dos? Y que de hecho es un Spider-Man ilegal. Momento, ilegal, mexicano. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Pero para hablar de este Spider-Man tenemos que volver a esa arcaica época de los 60s. Ah, sí, lo sé. Yo no soy de esos hipsters que dicen, yo ojalá hubiera vivido los 50 o 60 y bla bla bla. A mí me gusta mi época, pero ni modo, debemos volver a los 60s, donde el rock era peligroso y el internet solo un sueño. A solo 6 meses de su aparición en la tierra del tío Sam, México fue el primer país en publicar a Spider-Man, por ahí de 1963, de la mano de la prensa, que los distribuía también a Argentina, Chile, Uruguay y al resto de la comunidad latina. Un personaje interesante, un buen momento para un héroe joven, y sumado a ello, con la llegada de Romita y el cambio de tono en la versión original, su traslación hispana creció en popularidad. Así que la prensa no tardó en empezar a publicar más y más números por mes, llegando a publicar incluso 4 números al mes. Y ese fue el problema, ya que en Estados Unidos apenas se publicaba un número por mes, y más temprano que tarde se quedaron sin qué publicar. Dicen que la necesidad es la madre de todas las cosas, y ante la falta de material que publicar, la prensa tuvo la gran idea de producir sus propias historias, independientes de Marvel. Pues porque YOLO. Claro, aunque la gran mayoría sostiene que esto ocurrió a espaldas de Marvel, es difícil pensar que no se darían cuenta y que incluso no lo aprovecharían para realizar una jugosa demanda. Sea cual sea la verdad detrás de esto, así nacieron 44 números de Spider-Man a la mexicana. Este Spider-Man, además de tener un estilo peculiar, influenciado por héroes nacionales como Calimán y el siempre buen y noble Libro Vaquero, sacando toda la sensualidad de las chicas de Peter en sus portadas, solía presentar historias cortas, autoconclusivas, alejadas de la temática y cronología de Marvel, con lo que se salvó el problema de la continuidad con los tomos oficiales. Trabajando contra reloj, se copiaban muchas imágenes de viejos tomos y por ende acababan mezclando estilos tan dispares como el de John Romita, Jack Kirby o Steve Ditko en una suerte de collage muy peculiar. Por otro lado, las ediciones de la prensa no contaban con créditos. No, pues tontos no eran, ¿verdad? Así que no está muy claro quiénes fueron todos los que metieron mano al cómic durante estos 44 capítulos, aunque destacan los nombres de José Luis Durán y Roberto Ávila. Y si a ti como a mí tampoco te suenan estos nombres, no te preocupes. Sería después de 44 episodios y aún gozando de mucha popularidad que se cancelaría su publicación, por razones no muy claras. ¿Problemas legales? ¿Problemas económicos? ¿Pleito entre Marvel y la prensa? ¿Quién sabe? Aunque curiosamente los responsables de Marvel en ese entonces dirían que no tenían conocimiento sobre este Spider-Man mexicano. Entonces, ¿por qué se canceló? Nuestro Spider-Man tenía un sentido arácnido que le permitía leer la mente. Muy útil, por cierto, más si su fuerza e inteligencia se vio disminuida en estos números. Sus aventuras se centraban en combatir extraterrestres, cavernícolas y todo tipo de monstruo de la época.
viajar en el tiempo a mundos posapocalípticos y detener al loco en turno con un invento que acabaría con el mundo. Se levantaría también una nueva barda ahí donde se había abierto la cuarta pared y de tajo se eliminaron los diálogos de Peter con el lector. El contenido político y la profundidad psicológica, que igual en esta época del arácnido se traducían más bien a drama, fueron omitidos del todo. Para nuestro Spider-Man no existió la Guerra Fría ni el Muro de Berlín y la vida era más alegre y llevadera. Pero sin duda, el punto más bajo de esta versión fueron los personajes. Todo se trataba de Spider-Man pegándole a los malos. Nunca hubo un planteamiento más profundo. Peter nunca se preguntó sobre sí mismo. Y todas las mujeres de su vida acabaron cayendo en los cánones más clásicos del machismo de los 60. O eran santas, como su tía o su eterna novia Gwen, o eran una portada sexy y nada más. De hecho, esta es una de las mayores diferencias con Marvel, y que incluso hoy, a más de 50 años, ¡joder! ¡50 años! A 50 años de distancia sería impensable todavía. Esas portadas tipo libro vaquero que el tío Sam no hubiera visto con buenos ojos, aquí ayudaron a vender más. De cierto modo es curioso, la vida de Peter, desde la perspectiva mexicana, era más sencilla sí, pero era mejor. ¿Es que acaso nuestro Peter vivía el sueño mexicano? Sin duda, el mero hecho de que haya habido un Spider-Man mexicano y más que le haya valido un carajo Marvel para hacer sus propias historias, me parece increíble. Pero también, siendo objetivos, una de las mejores cosas que hizo este Spider-Man y que incluso hoy en día todo aspirante a mangaka mexicano debería considerar, fue no copiar el estilo típicamente americano, sino que partió del concepto base y se aplicó a los parámetros culturales locales. Y esto es toda una lección para esos compatriotas que solo quieren hacer otra copia de Naruto para saturar más el mercado, y que se empeñan una y otra vez en poner modismos y chistes japoneses, en lugar de construir algo desde su propia cultura. Curiosamente, Spider-Man nunca volvería a lograr tantas ventas en México como en este periodo. ¿Coincidencia? Yo no lo creo.